Radiografía del Hatha Yoga es un estudio muy particular de una forma de yoga muy famosa en la actualidad, en realidad ya desde hace mucho tiempo. La investigación que derivó en este libro en realidad también es parte de un trabajo que he estado desarrollando desde hace más años, ¿no? Hay un libro anterior que discute algunos aspectos que están relacionados con Hatha Yoga. En este me moví hacia otra área que no había explorado en ese momento. En ese primer libro me detuve más en cuestiones de hagiografía, es decir, estudios sobre leyendas de yogis tradicionales que están asociados con la práctica del Hatha Yoga, y en ese sentido era ver cómo las historias podían reflejar aspectos de identidad, de cohesión grupal de esta orden de yogis, y también revelar algunas motivaciones prácticas. En este nuevo libro, Radiografía del Hatha Yoga, me interesaba más estudiar particularmente cómo se fue creando la práctica, ya no tanto la orden de los yogis. Para ello era indispensable recurrir a las fuentes originales y los tratados en sánscrito que hablan sobre yogas en general y particularmente sobre Hatha Yoga, y también a otro tipo de relatos, de poesía mística también, de registros que están contenidos en bitácoras reales, de viajeros, de misioneros, de otros grupos religiosos, en fin. Todo este material permite entender de una manera mucho más precisa que el Hatha Yoga nunca ha sido de una sola pieza, sino que constituye todavía un proceso en continua transformación. En ese sentido, pues el libro un poco lo que pretende es desmitificar el Hatha Yoga como una práctica monolítica, milenaria, que jamás ha cambiado y que tuvo un pasado prístino, y que quizá en la actualidad, en una época moderna, puede tener manifestaciones corrompidas. No, en realidad la conclusión del libro es que no podemos hablar de una tradición pura, original. Un poco lo que intento proponer es que deberíamos hablar más de una cultura, más que de una tradición, porque el término de cultura nos permite entender mejor las vicisitudes, los cambios, distintos elementos que entran en combinación e interacción constante. Si hablamos de una tradición, hay una tendencia a reducir todo de una manera muy simple y reduccionista, fenómenos que en realidad son muchísimo más complejos. Pese a las intenciones de practicantes, de maestros, incluso de algunos textos, en realidad esa tradición original nunca fue tal. Cuando uno revisa los textos sánscritos sobre Hatha Yoga, los originales, textos que más o menos se escribieron entre los siglos XIII y XVII, un poco XVIII, no hay un consenso en cuanto a las prácticas. Es decir, en la actualidad, cuando uno asiste a un estudio de yoga, hay una secuencia de posturas, hay un programa más o menos definido, y se cree que esto viene de un orden fijo en algún momento en la tradición, pero en realidad no es así. Los textos no tienen un número único de posturas, ni siquiera coinciden en los nombres de las posturas, ni en la manera en cómo algunas de estas posturas se llevan a cabo. Uno de los capítulos del libro justamente dedica una discusión al respecto, no agota todas las posturas, evidentemente porque el libro no pretende ser un manual de yoga, es un estudio, ¿no? Que sin embargo apela a un público amplio, no exclusivamente a los especialistas en religión o en historia de la India. En realidad creo que todas las personas interesadas en religiones, en India y en yoga, pueden encontrar elementos útiles para entender no solamente India, sino incluso para los que son practicantes, sus propias metodologías, los orígenes de donde están recibiendo esta práctica de Hatha Yoga, y sobre todo valorar que la cultura del yoga es muy rica justamente porque es un fenómeno vivo, ¿no? Esto va a seguir con mucha más fuerza en el futuro, pero en realidad es un fenómeno que goza de una salud formidable desde hace mucho tiempo, pero ese mucho tiempo en realidad es
Es una época moderna. Hay textos antiguos, como mencioné, pero en realidad las prácticas que se ejecutan en la actualidad son todas provenientes de círculos más bien modernos, del siglo XX realmente, ¿no? Y eso es algo que normalmente los practicantes no tienen claro, no lo saben porque piensan que todo viene desde el 1500 o el 2000 antes de la era común y pues no, esto es falso. El libro pretende justamente aclarar todas estas dudas, disipar malos entendidos, tanto con los pasados, inmediatos y no tan inmediatos, y también con el presente del estado del Hatha Yoga en la actualidad en el mundo, no solamente dentro de India. Los invito a que exploren las 4 radiografías que componen este libro, cada una dedicada a un aspecto concreto, particular, y a que también exploren continuamente el yoga y otros fenómenos religiosos.